Buenos días, muchachos. El día de hoy les voy a presentar algunos ejercicios que consisten en resolver el equilibrio de distintos sistemas de fuerzas no concurrentes. Empezaremos con un ejemplo numérico similar al que les compartí en la presentación de PowerPoint, en donde vemos que si son tres fuerzas, nosotros podemos sumarlas como concurrentes para que nos den 0. El problema aquí es que a veces se nos olvida que las reacciones, cuando pertenecen a una articulación o perno, el tipo de reacción que se genera en realidad es una fuerza con dirección desconocida y nos acostumbramos a ponerla en componentes rectangulares, entonces no apreciamos que son fuerzas concurrentes, pero vamos a demostrar cómo sí son fuerzas concurrentes. Y después les presentaré otros ejemplos en donde ya abarcamos las diferentes formas de calcular los momentos, el comportamiento de los apoyos y la inclusión de pares ya dentro de un sistema de fuerzas para que podamos encontrar el equilibrio. Empezaremos entonces con el primer ejemplo, en donde les comparto este caso, ¿no? Tenemos una barra, como les decía, es muy similar a lo que les propuse en la presentación. Tenemos una fuerza de 600 libras que está ubicada a 10 pies a la derecha de A y 25 pies a la izquierda de B, tiene 70 grados de inclinación y vamos a calcular cuánto valen las reacciones para que esta barra no se mueva. Nuestros datos ya se los describí, lo único que hay que tomar en cuenta es que en A tenemos un perno y en B tenemos un patín. ¿Sí? Aquí les pongo ya los resultados a los que deberemos llegar, como hacemos normalmente con el hilo. Ustedes ya saben a cuánto tienen que llegar, nada más es cuestión de que realicen correctamente las operaciones para que encuentren el valor. Nuestro diagrama de cuerpo libre pues consiste, como siempre, en trazar al elemento que estamos analizando, colocar a las fuerzas actuantes, que en este caso es solamente una, con su inclinación, colocar a las posibles reacciones según el tipo de apoyo, y entonces nosotros aquí vemos que este es un perno, entonces colocamos las dos reacciones, las dos componentes de la reacción, y vemos que este es un patín, colocamos a la reacción vertical. Vertical porque la superficie sobre la que actúa es una superficie horizontal. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta de que es un sistema de fuerzas no concurrentes, viéndolo así, y recordamos que todas nuestras fórmulas son para descomponer en X con el coseno, en Y con el seno, siempre y cuando el ángulo esté respecto a la horizontal. El momento, dependiendo de las condiciones que tengamos, se puede calcular con fuerza por distancia, con fuerza por posición por seno del ángulo entre líneas de acción o con descomposición rectangular, Rx por Fy menos Ry por Fx. Y para que haya equilibrio, la condición necesaria es que la suma de todas las componentes en X sea 0, la suma de todas las componentes en Y sea 0 y la suma de todos los momentos en cualquier punto sea 0. Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, entonces no hay equilibrio. Finalmente, si hay alguna fuerza cuya magnitud tengamos que encontrar a partir de las componentes, pues hay que recordar que esa fuerza se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y su dirección con la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X, siempre y cuando esté dada respecto a la horizontal. Entonces, aquí tenemos ya nuestras fórmulas y empezamos con las operaciones. Voy a dividir la pantalla para que no perdamos de vista el diagrama de cuerpo libre. Entonces, dividimos aquí, me regreso acá arriba. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a construir nuestras ecuaciones. Entonces, nuestra primera ecuación dice, ¿qué fuerzas hay en X? Pues la componente en X de A y la componente en X de la fuerza, que vale menos 600 por el coseno de 70. Eso lo igualamos con 0. Luego para Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la componente en Y de la reacción en A y la reacción en B completa. Y a eso le quitamos la componente en Y de la fuerza actual, que es 600 por el seno de 70. Lo igualamos con 0
Y luego elegimos cualquier punto para calcular los momentos. En realidad podemos elegir cualquiera. Incluso puede ser un punto que no esté dentro del cuerpo que estamos analizando. Pero en este caso la recomendación es busquen un punto en el que anulen el mayor número de incógnitas. Hasta aquí nuestras incógnitas son RAX, RAY y RB. Entonces, un punto en el que anulemos el mayor número de incógnitas sería el punto A. Teniendo el punto A como referencia, entonces vamos a calcular allí los momentos para hacer los ceros. De las fuerzas, como estas dos no generan momento, la que genera momento va a ser la reacción en B. Entonces, la reacción en B va por los 35 pies de distancia que tenemos entre el punto A y el punto B. Y a eso, y el sentido del momento es positivo porque va en sentido horario. Y a eso le quitamos el momento que genera la fuerza actuante, que podemos calcularlo con la fórmula de fuerza por posición por seno del ángulo entre líneas de acción que tenemos aquí directamente. Si esta es la posición, este es el ángulo entre líneas de acción. Y entonces nuestra posición vale 10, la fuerza vale 600 y el ángulo entre líneas de acción vale 70. Tenemos por lo tanto que esa suma nos da igual a 0 libras por pulgada para que el sistema se mantenga en equilibrio. Para esto, para construir este sistema de ecuaciones, es para lo que debemos tener correctamente construido nuestro diagrama de cuerpo libre. Si no lo tenemos bien construido, entonces los resultados que vamos a obtener son incorrectos. Ahora, resolviendo el sistema de ecuaciones, vamos a tener que... Voy a quitar este de aquí. Resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, de la primera ecuación, tenemos que simplemente despejando, RAX va a ser igual a 600 por el coseno de 70 positivo, que vale 205.2. Después, en la segunda ecuación tenemos dos incógnitas, nos pasamos a la tercera, que nada más tiene una incógnita, y entonces despejamos a RB. Todo esto pasa con signo contrario del otro lado de la expresión, y 35 pasa a dividir. Haciendo operaciones tenemos que nos da 161.09 libras. Ya tenemos a RAX y a RB, entonces sustituyendo RB en la segunda ecuación y despejando, tenemos que el 600 por seno de 70 pasa del otro lado con signo contrario, RB que vale 161.09 pasa del otro lado con signo contrario, hacemos operaciones y nos queda que RAY vale 402.7 libras. No hemos terminado porque es importante encontrar cuál es la magnitud de A. A RA la tenemos aquí en componentes y recuerden que la reacción en un perno es una fuerza con dirección que no conocemos, entonces hay que calcular cuánto vale la fuerza y qué dirección tiene. Entonces, lo que hacemos es encontrar su magnitud con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tenemos que la reacción en A va a valer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos componentes, que nos da 452 libras. Y su ángulo, como los dos signos nos salieron positivos, quiere decir que el sentido que propusimos, que era hacia primer cuadrante, era correcto. Entonces, calculamos a la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X y nos da 63 grados en primer cuadrante. Que tenemos 452,63 grados y para RB 161.09. Nuestro resultado que teníamos acá arriba era que la reacción en A es 452 hacia primer cuadrante con 63 grados y la reacción en B es 161.1 libras hacia arriba. Con eso hemos resuelto nuestro problema por completo. Ahora vamos a ver con cuidado lo que pasa cuando nos damos cuenta de que en realidad la reacción en A es una fuerza con una dirección. Si lo vemos así, entonces gráficamente, ¿sí?, nosotros tenemos que la reacción en B es vertical y esta fuerza tiene una inclinación. Entonces, si esta es vertical y esta tiene una cierta inclinación, tiene que haber un punto de concurrencia. A ese punto de concurrencia O es al que tendrá que llegar esta reacción en A. Y eso nos va a ayudar a determinar
cuánto vale el ángulo beta con respecto a la horizontal de esta reacción en A. La solución por este camino es un poquito larga, entonces voy a detener aquí el video para que nos quedemos con la curiosidad de hasta dónde o de qué manera, gracias a la geometría analítica, nosotros podríamos encontrar este punto y con eso resolver el problema utilizando método del triángulo, porque lo que tenemos son 3 fuerzas nada más.